Qué raro. No sé qué habrá pasado. No sé por qué se salió el video. Ahí sí. Ya volvimos. Son las 12:03. J. Hey, -26, -12. ¿Quién es? Ah, mi jefe. ¿Quién es J-26? Porque no tiene foto de perfil. Hola. ¿Cómo me veo bien? ¿Se ve claro? Víctor. Hola. Pucha que me gustaría interactuar hablando con ustedes. Esperemos un poquito más. Jason. Ah, ya. ¿Cómo estáis, Jason? ¿Cómo está la vida? Jan. Jan. Nicole Vidal. Ahí tengo la duda. Ah, qué lindo el Jason. Lo vi haciendo ejercicio, parece. Se está tonificando. Cristóbal. Cristóbal, ¿de qué curso? Hola, mi niño. Qué lindo, Petit. ¿Cómo estás? Qué rico verlos, aunque sean pequeñitos. Hoy miren cómo me veo así, con pestañas. Hoy que se demoran. ¿Quién? ¿Quién es mi fan? ¿Quién es Cristóbal? ¿Quién es Cristóbal? Qué lindo. Ay, qué lindo, Jason. Súper bien. Súper buen aporte. Porque el encierro, obviamente estamos todos estresados y liberamos muchas endorfinas haciendo ejercicio. Sí, me interesa mucho. Porque esto de estar sentada en el computador todo el día sin hacer ejercicio, yo pienso a veces que se van a atrofiar los músculos, tanto estar sentada en el computador, que hablábamos con una profesora el otro día de eso. Así que súper buen aporte, Jason, súper, más ahora que estamos como súper estresados, sensibles en la casa, así que eh, muy buen dato. Te voy a seguir, Jason, para las rutinas. De a poquito sí, porque uno ya no tiene la vigoricia, no es tan vigorosa o resistente como antes. Así que me alegro mucho. Estoy agregando algunos acá. ¿Cuántos vamos? 10. 10. Fabián, necesito más niños de cuarto. ¿Quién es Cristóbal? ¿Qué metió? ¿Quién es Cristóbal? ¿De qué curso es? Mm, mm, mm. ¿Quién es Confesiones? Díganse sus nombres reales para que me acuerde, porque igual yo soy bien mala con los nombres. Y recuerden que estamos
probando hoy día? Hoy día la idea es que conversemos un poco de los contenidos, de los temarios, cuáles son los cambios que hubieron desde la PSU hasta la actual prueba de transición de ciencias, que son muy pocos, pero sí hay cosas que hay que conversar respecto a las preguntas, el tipo de pregunta que va a ir en la PTU, que es importante que a veces los científicos o los profesores del área de ciencia dejamos para el último y creo que es hablar sobre las habilidades científicas, sobre cómo hacer ciencia, en qué consiste una investigación, un método científico, a veces lo dejamos como de lado, siendo que las preguntas de PTU son casi todas de aplicación. O sea, es como 60% de concepto y 40% de aplicación. Hola, confesión es una página para que envíen sus confesiones. Ah, mira, que están organizados. ¿Confesiones de qué? ¿Podría saber? Tano Ue Soli se unió. ¿Taniora serás? ¿Tanto nombre artístico? Hace mucho frío hoy día, yo tengo mucho frío, no estoy con calefactor ni con estufa, así que me traje un tecito. ¿Cuánto estamos? 11, pero quiero estudiantes de cuarto para que hablemos sobre ciencia. Está el Benja, está la Víctor, Britus, si no me equivoco. Son como 4 niños del área de cuarto medio, que son los que obviamente les afecta esto de los cambios en la PTU. Ah, Taniora, buena. Bien, ¿cómo estás, Taniora? ¿Quién es de The Mix Loco? ¿Qué es eso? ¿Alguien es DJ? Mix, de The Mix Loco. Ah, qué linda. ¿Cómo estás, Taniora? Paulo Cefi se unió. ¿Quién es Paulo Cefi? ¿Quién es Paulo Cefi? Sí, del cuarto A. ¿Y quién es el nombre no artístico, el nombre común? ¿Quién es de The Mix Loco? Dianey, Dianey, Charney. Ah, ¿cómo estás, Dianey? Si pronuncio mal los nombres, lo siento, chiquillos, pero es la intención, lo que vale. Ah, qué linda la Taniora. Bien, bien. O sea, bien dentro del contexto, porque no es normal lo que estamos pasando, pero estoy en casa, con mis niños sanos, con mi esposo, así que, ¿qué más? Dar gracias nomás porque tenemos salud. Así que, y yo me alegro de tener contacto con ustedes porque en el fondo quiero saber de ustedes. Estamos preocupados, los extrañamos, entonces andamos súper sensibles, pero es tan rico cuando los veo, tenemos estos breves contactos, el, mientras tanto se conectan algunos niños más de, bien, Dianey, bien, estoy súper bien. Y más ahora, de saber de ustedes. Con respecto a se me fue la onda de, eh, de las tareas que les pedí a los cuartos sobre las moléculas. Ha sido bien bonito eso, porque yo les pedí que me hicieran las moléculas de los contenidos que estamos viendo, obviamente, y les pedí obviamente que se sacaran una foto con la molécula, porque algunos lo que hacen es mandarme fotos de internet. Y yo caché al tiro que esas moléculas no eran de ellos. Ya, pero hay algunos que obviamente, estos muy pocos los que hicieron eso. Habrá sido 1 o 2 personas. Así que yo los felicito a los cuartos medios, porque están con todo. Y, eh, ¿qué pasó? Ah, no sé si se va a conectar. Bueno, si no, después él va a ver el video y va a saber. Juan Ávila, sí. Él se sacó una foto, Britus también, y en el fondo, si bien uno empieza a ver la molécula, que tenga toda la estructura molecular básica, etcétera,
más que nada a modo general, porque tampoco puedo hacer una evaluación desde acá de la casa a través de una foto, pero sí en el fondo la idea que el alumno comprenda de qué está formada, por ejemplo, los ácidos nucleicos. Pero lo más lindo es verlos en las fotos. De verdad que verlos con sus moléculas, y se los digo eh, de todo corazón, es como saber de ustedes. Así que los que me tengan que enviar las moléculas, todavía estoy esperando, pero en el fondo el disfrute es verlos a través de las fotos y que están bien. Así que súper bien. Tañora, con respecto a las notas, no tenemos nada claro. Es un proceso súper complicado, es un proceso que en el mismo momento en que podamos volver normalmente a clase, ahí recién se van a tomar las decisiones, pero en el fondo no hay nada claro respecto a las notas. Yo igual obviamente estoy haciendo como un compendio de notas. En el fondo yo igual pongo notas por todas las actividades, pero como es evaluación formativa, uno pone si el alumno aprobó o no aprobó, o reprobó porque no lo hizo en realidad. Pero no hay nota por una orden ministerial, entonces estamos todos en este proceso, no hay nada definido. Esto es el día a día, así como estoy ahora haciendo este en vivo en Instagram, que jamás pensé que lo iba a hacer. Así estamos, el día a día, Tañora. Así que es importante sí que respondan, porque en el fondo piensen que uno no hace las moléculas o las tareas, que ahora mando muy poquitas, no las hace para que ustedes estén tan estresados en la casa. En el fondo, lo que nosotros tenemos que ir adecuando al contexto en que estamos viviendo las actividades que vamos enviando. Pero si ustedes no hacen las actividades, también pierden del proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo tú confirmas que aprendiste algo al leer o, o al ver las imágenes o escuchar los audios? Entonces, en el fondo, igual es una autoevaluación por tu parte, Taniora, y te va a servir, pero en el fondo no hay nada claro, Taniora, con respecto al promedio final que me estás preguntando. Todo está en veremos, igual son referentes para después tomar decisiones en el caso de los cuartos, que es lo más complejo. Recuerden que ustedes salen antes, bueno, yo no sé tampoco cómo va a ser este año, pero no es lo mismo. Entonces, igual nosotros como profesores también tenemos que tener un precedente de cómo van los alumnos, o los estudiantes, perdón, en el contexto que estamos haciendo. Entonces, para mí igual es un referente que tú me envíes la molécula con los materiales que tú tengas en la casa, Tania, ahora por si acaso, y, y después vemos lo de las notas. Pero honestamente, en los años anteriores, todo lo que yo envío yo siempre lo evalué con notas. Pero ahora yo no sé si voy a usar esas actividades para evaluarte los semestres el primer semestre o el segundo semestre. Así que, Taniora, espero que haya respondido. Como insisto, no hay claridad respecto a las notas. Ujú. ¿Quién más se unió? Tienen muchos nombres artísticos, entonces yo de verdad que no sé quién es quién. Así que ojalá que me den pistas, al menos porque más encima en su perfil no tienen sus caritas, entonces yo no los puedo ver. Hola, profe, hola, mi niño o mi niña, porque no sé quién es. De verdad que dice royalty, royalty, así como el té. Ah, Tania cuarto A, Elmidor, ¿cómo estáis? Ya pues, estamos varios conectados. Empecemos a hablar un poquito con respecto a los contenidos, a los cambios, cómo vamos a empezar. eh, Obviamente que las clases online que vamos a hacer a través de este medio, eh, ¿cómo será el promedio final de nosotros? Todavía no lo tenemos claro, insisto en eso. Todo se vive el día a día, no tenemos nada claro. Hola, profe, Saint Jimmy, Jimmy.
¿Qué Jimmy? Yo me acuerdo de Jimmy, el inspector. Hola, profe. Vale. Vale G. Hoy mis niñitos que son artistas, esos nombres. Ya. Entonces no tenemos claro con los promedios, así que no pregunten más eso. Lucas. Oh, ¿y por qué Jimmy si eres Lucas? ¿Cómo estás, Lucas? Qué rico saber de ti. ¿Quién es Yaniel? Del cuarto OU. ¿Cuál es ese cuarto OU? Saint Jimmy es el Lucas, sí, pues, del cuarto A. ¿Ese? ¿Es- ¿Sí? Ya. Bien. Comencemos entonces. Ahora ustedes me tienen que ir soplando y ayudando, porque de verdad que esto es complejo. Y hoy le gustan mis caras. Miren, ¿cómo me veo así, con pestañas? ¿O de conejita? ¡Ay, qué chistoso! Este me encanta. ¿Te imaginan hago la clase así, con esa boca? Ya. Entonces, pongámonos serias, pero no puedo ponerme seria. Ah, cuarto A, vale. ¡Ay, vale! ¿Cómo estáis? Me pongo pestañas para la clase. Sí. Ah, ya. Entonces, recuerden hacerme las preguntas. Ay, si me salgo, si ténganme paciencia, por favor, porque esto es como la tercera edad. Ya. Saben que tengo anotado acá, pero no se ve nada. Es terrible esto de la tecnología. Vamos a ver si se ve. No, se ve al revés, me decía. Así que vamos a conversar con los contenidos. ¿Quién es Blink Black? Blink Black. Tradúzcanme sus nombres al español. Tema de la clase, Benji. Muy bueno, que me vayas cortando. Eh, Contenidos de la PTU. Hoy día vamos a ver los contenidos que entran, las habilidades que se van a evaluar en las preguntas y use la cámara trasera si estoy usando el teléfono. ¿Cuál es esa? No, chiquillos, si yo soy anciana en esto. ¿Pero me ven? Ah, el profe Isaías, también tiene nombre artístico. Eh, ¿Pero me ven bien o no? Eso es lo que yo quiero, que me digan si se ve bien y si se escucha bien. Entonces hágame un dedito para arriba para yo no hacer el loco y pensar que estoy hablando sola. Entonces, Benjita, como usted quiere ser un médico, porque así yo me lo proyecto, no sé, usted ve ahí. El eje temático. Primero que todo vamos a ver los cambios que hay entre la PCU y la PTU. Muy pocos, muy pocos. Vayan haciendo preguntas respecto a lo que yo vaya hablando, porque en el fondo esto tiene que ser interactivo. No saco nada con quedarme yo con las preguntas. Todos los eso, muy bien, bacán, eso, nos estamos comunicando. Ya, perfecto. Eh, la PCU y la PTU, muy pocos cambios, pero hay un cambio con respecto a lo eléctrico. Primero que todo, recuerden, los que van a dar la prueba de ciencias. Después les voy a dejar como unas tareitas para que busquen, porque escuché un comentario, pero después les voy a hacer ese comentario con respecto a las carreras. La prueba de ciencias plan común, 18 preguntas de cada ciencia, 18 de biología, 18 de física, 18 de química, ¿cierto? Ahora, los contenidos. Y acá tengo mis premisas respecto a que los contenidos son primero y segundo medio, ¿ya? Pero, vamos a ver el temario. El temario, o el eje temático, que de hecho está en la página del liceo, si pudiera descargarlo y ustedes me soplan cómo se hace, pero mientras no pueda, el eje temático es el mismo de siempre. Así que no cambian los contenidos. O sea, ¿qué quiere decir con eso? Que todavía le sirven ensayos o PSU de años anteriores.
Pero cuando se elaboró la PSU o la PCU o la PTU, que es una prueba en transición, no sabemos si el próximo año va a ser la misma, está en transición, en modificación, los contenidos, recuerden que nosotros en biología celular no lo vemos en primero medio. Esos son contenidos de octavo básico. Y esa es mi gran preocupación, porque dentro de los ejes temáticos es la biología celular. Y en palabras más simples, para que ustedes vayan recordando, séptimo, octavo, que ustedes vieron estos contenidos, es célula, procesos fisiológicos de la célula, me refiero a células, estoy hablando organelos celulares, eucarionte, procarionte. También entran macromoléculas, que tampoco vemos ahora en primero medio, y que me preocupa también, porque en el fondo macromoléculas o biomoléculas, llámese proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, lípidos, más biología celular, que es célula, organelos celulares, sus funciones, tipos celulares, que no es menor porque una célula epitelial con una célula intestinal, un hepatocito del hígado, no son iguales y no funcionan igual. Obvio, ¿cierto? Pero el punto es que esos contenidos no los vemos ahora, no los vemos ni en el electivo. Entonces, por eso es importante que vamos utilizando este medio para que vamos recordando esos contenidos, porque en el fondo son la base de la biología. En las preguntas de primero, de segundo medio, particularmente de segundo medio, se usa todo lo que es biología celular. Entonces, es importante que ustedes tengan claro, y si no se acuerdan, me lo dicen, porque para eso estamos. Me dicen, profesora, no me acuerdo nada de biología celular. No recuerdo cuál era la diferencia entre una célula eucarionte o procarionte, no me acuerdo. Todo eso me lo tienen que decir, porque no hay ningún problema. A través de este medio nos vamos a poner al día. Pero es de séptimo y octavo, y son contenidos que consideraron para la elaboración de la PCU 2019 y actual PTU. Entonces, cuando yo vi eso, digo yo, ¿qué voy a hacer con mis niños que no se acuerdan? Porque nosotros lo recibimos al primero. Así que el primer eje temático, que es biología celular, organización celular, procesos y funciones biológicas, vamos a tener que reforzarlo. ¿Cierto? ¿Cierto, Taniora? No me acuerdo. Gracias por decírmelo, Taniora. Muchas gracias. Porque en el fondo eso es lo que yo necesito. Necesito manejar información. Y ustedes así me ayudan. ¿Y qué es lo que hago yo? Priorizo en respecto a lo que menos se acuerda. ¿Ya? Una pregunta para continuar, igual tenemos harto que hablar. ¿Alguien de los que está conectado quiere estudiar alguna carrera del área de ciencias? Y me hacen así después, ¿ya? En el fondo, para yo ir viendo quiénes sí, quiénes no. ¿Quién me dice ahí? Ya. Después respondo las preguntas. Todavía no hay preguntas de lo que estamos hablando. Entonces, los ejes temáticos en general de la PTU es organización celular, procesos y funciones biológicas. Les voy a explicar qué son los procesos y funciones biológicas porque es un término muy general. Herencia y evolución, y organismo y ambiente, ¿ya? Eso es lo que va a entrar en el plan común de biología, ¿ya? Que son 18 preguntas solo de biología. ¿Qué es lo que pasa con la biología? Que son muchos los contenidos. Son muchos los contenidos. Y entonces ustedes tienen que considerar para el plan común de biología primero y segundo medio, pero recordar séptimo y octavo. Entonces, que ahí justo los profesores, los colegas, pasan biología celular, ¿ya? Entonces es importante que ustedes me vayan diciendo, recordemos biología celular, profesora, focalicemos en eso, porque todo lo demás deberían haberlo visto en el colegio, ¿ya? Con respecto, entonces dijimos, son 18 preguntas, no se ve mucho en mi pizarra, pero se nota el lápiz rojo. Serían 18
de biología, el plan común, 10, parece 81, ¿cierto? 18 de biología, 18 de física y 18 de, voy a borrar, 18 de biología, 18 de física y 18 de química, más las 26 preguntas del módulo electivo. En el fondo, ¿qué pasa con el electivo? Y acá aquí hubo un cambio, pero no, sí es significativo, pero no tanto. Podríamos decirlo así, porque igual sistema inmune en el cuarto medio es complejo, pero siento que no deberían haberlo sacado, porque imagínense el contexto en que estamos viviendo, pandemia, inmunidad biológica en cuarto medio, es todo lo que estamos viviendo. Todo, qué es un virus, qué es una bacteria, cómo enferman, cómo se defiende el cuerpo. O sea, coronavirus es cuarto medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el electivo de biología, para los que quieran estudiar del área de ciencias de la salud, entran todos los contenidos de primero y segundo y tercero medio. Este año no se considera cuarto medio para el electivo, el plan electivo de biología, ¿ya? Son 26 preguntas del plan electivo de biología y entre esas 26 preguntas no considera los contenidos de cuarto medio. Así que es bien extraño lo que está pasando porque más encima, como cambiaron el currículo, en el tercero medio no es el tercero medio del año pasado, donde veíamos sistemas, nervioso, renal, veíamos estrés, veíamos hartas cosas que ahora se ven en segundo, pero la profundidad lo que permitía el tercero medio era que uno podía profundizar más en ese tema. Pero lo otro es que ahora ciencias para la ciudadanía, el enfoque es totalmente distinto. En el fondo, ciencias para la ciudadanía en tercero medio depende de los contenidos que tú aprendiste en primero y segundo. Porque ciencias para la ciudadanía es cultura general. En el fondo es para que todos tengan acceso a la ciencia en la cotidianidad. Entonces, en base a proyectos, etc. ¿Ya? Entonces, resumamos porque después soy media dispersa. Tenemos entonces plan común, 18 de biología, 18 de física, 18 de química. En el caso de biología son primero y segundo medio. Y recordar que en séptimo y octavo vieron ustedes biología celular y tejidos, si no me equivoco, pero solo veo un cuarto lectivo, y macromolécula, que es muy importante. ¿Ya? El tiempo estimado es la misma, 2 horas 40 minutos, y yo escuché algo, por eso les voy a dejar de tarea esto, y si saben o no, dependiendo del tipo de universidad, no, obviamente la Chile o la Católica, si tú, por ejemplo, quieres entrar, no sé, pues medicina en la USACH, y tú vas a dar, obviamente, el plan común de ciencias, y si me equivoco, y si estoy, porque lo escuché en un preuniversitario, no importa que en el plan electivo tú elijas, por ejemplo, química. Tú te presentas entonces con la ciencia plan común y el electivo de química, por ejemplo. No importa que no sea biología, aunque tú quieras estudiar medicina. Te lo consideran igual. ¿Por qué doy ese dato? Porque en el fondo biología es mucho contenido. De hecho, como tú tienes que elegir dentro de los electivos, una de las estrategias es elegir entre física y química. Si me equivoco, es la USACH, y no me acuerdo más qué universidad permiten eso. La Chile y la Católica, obviamente, que observan y toman en cuenta que el alumno haya dado el plan electivo biología. ¿Ya? Entonces, tenemos 18 preguntas de biología plan común, 26 plan electivo, 18 preguntas de biología de primero segundo, considerando séptimo y octavo, y tenemos también electivo del plan de biología, entonces serían primero, segundo y tercero, y este año no se considera cuarto medio en el plan electivo. ¿Ya? Entonces, yo hoy día quería conversar un poco respecto a los contenidos y a cómo evalúa la PTU.
Lo que pasa que en la PTU, y esto se lo voy a dar a modo de dato, el 60% de las preguntas, por ejemplo, el 60% de las de 18 y de las 26, son preguntas de conocimiento y reconocimiento, o sea, conocimiento y reconocer e identificar, o sea, contenidos, harta memoria en biología. Ustedes saben que los nombres son complejos. Entonces, pero también están obviamente las preguntas asociadas a las habilidades científicas, ¿cierto? Inferir, analizar, predecir, ¿cierto? Extrapolar una idea, etc. Y eso es el 40%, lo que no es menor. Entonces, en las preguntas asociadas a la PTU Plan Común, hay conocimientos que están asociados a cómo hacer ciencia. ¿Cómo hacer ciencia? ¿Cuál es la función de la ciencia? ¿Cómo hacemos ciencia, por ejemplo? ¿Es importante la ciencia en el contexto, por ejemplo, que estamos viviendo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en The Dark Blue, después de organismo celular, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Después de biología celular o de organelo celular? No entiendo muy bien. Como digo, yo siempre es como, este es el mea culpa de los profes de ciencia, o mío en el fondo, mi mea culpa, no voy a hablar más por los colegas, sobre cómo se hace ciencia. Entonces, la idea de hoy día, más que nada antes de terminar, es que nosotros veamos cómo se llega a una idea científica, cómo tú logras, por ejemplo, detectar un área de estudio en ciencia, cuáles son las etapas o pasos para llegar a considerar un tema y desarrollarlo posteriormente. Organización celular. Después de organización, o sea, vamos de Dark Blue, respondo a tu pregunta, en la organización celular, primero quiero ver macromoléculas, que son las principales biomoléculas o macromoléculas, y posteriormente quiero ver biología celular, ¿ya? Por si acaso. No sé si respondo a tu pregunta. Y entonces lo que estaba hablando de hacer ciencia. Entonces yo quería recordar algunos conceptos básicos sobre el método científico. ¿Por qué? Porque en la PTU muchas de las preguntas son en base a experimentación. Entonces la PTU, y yo creo que en cualquiera de las tres ciencias, vas a tener que identificar variables, vas a tener que identificar cuál es una variable dependiente o independiente, vas a tener que inferir, vas a tener que generar una hipótesis a través de, obviamente, de las 5 opciones que te dan como alternativa. Pero no es menor, porque en el fondo la idea es que tú aprendas a hacer ciencia a través del método científico. Entonces, acá me van a tener que ayudar, y si no me ayudan, lo vamos a ver en la pizarra. Quiero que me digan y que me ayuden si se ve algo de la pizarra. Si no se ve, dedito para abajo, no existe esa opción, ¿cierto? Ay, si soy como la abuela. Dedito para arriba, si se ve lo que voy a escribir, porque voy a tener que hacerlo con ley. Yo tenía una imagen para verla, no sé cómo se agregan las imágenes. Se ve al revés, sí, pues Tania, ahora sí, eso es lo que yo no cacho por cómo lo hago. A ver, déjame ver. A ver, sí, PTU, ¿verdad? ¿Cómo se hace? A ver, espérate. No. Ya. Vamos a hacer así como me dijo el Jason. Y ahí se ve. Entonces, primero, vamos a ver entonces y recordar conceptos de... ¿se ve la pizarra? Vamos a... Se ve al revés. No veo bien, profe. Sí, no, sí, está bien. Sí,
si no se veía bien. Lo que pasa es que yo quería que vieran la pizarra, pero no se ve, no se ve. Ya. Entonces, ¿hay alguna pregunta respecto a los contenidos de PTU? De las preguntas, ¿ya? Recuerden, me pueden hacer las preguntas con respecto a los contenidos. Vamos a ir paso a paso, pero es más rápido. Piensen que es como un preuniversitario. Es mucho más rápido porque es recordar y confirmar lo que tienen retenido, así que, y cualquier duda con respecto a lo que vamos a ir viendo macromoléculas y biología celular, que es lo primero. Bueno, como les dije, en la PTU aparecen conceptos como básicos sobre el método científico, porque si bien el 60% corresponde a contenidos, a conceptos, a identificar, a reconocer, también hay contenidos respecto a ustedes les van a poner muchas situaciones experimentales. Y ahí es donde todos caen, porque no es fácil. No son fáciles las experiencias en el área científica, no es fácil, pero imagínense que la ciencia lo que quiere es que tú propongas, que tú sugieras ideas, teorías, hipótesis, que te cuestiones tu entorno. Entonces, uno lo dice la boca para afuera, pero es complejo, no es menor. Entonces, dentro de las primeras etapas o paso a paso de un método científico que se puede ocupar en todas las áreas, no solamente en la ciencia, se ocupa en todas las áreas, tenemos la observación, ¿cierto? Déjenme ver si... Observación. ¿Ya? Eso es lo principal. ¿Qué hacemos? Se ve al revés, chiquillos, pero yo se los digo observación si quieren ir tomando apuntes. Entonces, lo primero que hace un científico es observar un hecho o un fenómeno, ¿cierto? Un hecho o un fenómeno no evoluciona con la ciencia, por lo un hecho, un fenómeno es algo que tú observas, que te llama la atención o que te genera una inquietud, ¿ya? Entonces, lo primero es la observación, porque a partir de la observación, que es algo tan básico, pero uno mira, pero no ve, uno puede pasar a través de, puede ver un hecho, un fenómeno, pero no le puede llamar la atención. Entonces es importante que te inquiete, que tú generes alguna curiosidad, ¿ya? Ese despertar de la curiosidad científica. Entonces, ¿qué observas? ¿Un hecho o un fenómeno? Y ese hecho o fenómeno, como dije, no evoluciona con la ciencia, ¿ya? Y ese hecho o fenómeno puede ser cualquier cosa. Puede ser, por ejemplo, la presencia de larvas en un fruto, ¿ya? La presencia de larvas en un fruto. Tenemos una manzana, ¿ya? Entonces yo vi unas larvas, unos gusanitos. Y me llamó la atención, dije yo, oye, esa manzana que no se ve, yo no lo veo muy bien de acá, esa manzana tiene esas larvas. ¿Y por qué hay larvas? ¿O por qué hay moscas? ¿Cierto? Ya, y eso es una observación, porque se genera de inmediato una pregunta, que es la pregunta que te va a llevar a generar un planteamiento. Tú te haces una pregunta, ¿por qué está esto? ¿Por qué no es así? ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, a partir de lo que tú ves, a partir de lo que la inquietud que se te genera a ti, entonces tú generas un problema, tú planteas un problema. ¿Por qué hay moscas en una manzana? ¿Por qué aparecen esas larvas? Esa fue una inquietud, estoy dando un ejemplo súper básico, ¿ya? Y tú empiezas a decir, de acuerdo a lo que tú tienes acumulado de tus contenidos en clases anteriores, vamos a asociar todo con biología, obviamente, tú dices, hoy la teoría celular, por ejemplo. La teoría celular dice que la célula origina a otro organismo, o que un organismo proviene de uno anterior, ¿cierto? Entonces uno aplica una teoría. Entonces tenemos observación, tenemos una pregunta que es la que va a generar un problema en una situación particular, y tenemos lo que nosotros manejamos respecto a ese tema, que son teorías, hipótesis, leyes, etc. Ya después vamos a ver la diferencia entre esos tres conceptos que tendemos todos a confundir. ¿Ya? Y cuando tú tienes la observación,
la pregunta del planteamiento o del problema, más todo lo que tú has recopilado, tú, ¿qué haces ahora? Postulas una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición, una posible respuesta a un fenómeno o hecho que tú ves. Yo creo que hay larvas en la manzana porque las moscas colocan sus huevos en la manzana. Eso es un supuesto a una pregunta que yo me hice anteriormente. Yo supongo que, ¿ya? Eso es una hipótesis. Y después, cuando tú tienes la hipótesis, tú tienes que generar un procedimiento, tú tienes que llegar a la experimentación. Y en la experimentación están los procedimientos, los materiales a utilizar y obviamente que después están los resultados y las conclusiones, ¿ya? Esto es un proceso básico experimental. Estamos hablando no de un proyecto de investigación, que un proyecto de investigación trae muchas áreas que tendríamos que glosar mucho rato. Pero ¿por qué estoy explicando esto? Porque en los contenidos de PTU van a ir preguntas de este tipo asociadas al método científico, que es básico que los entendamos, pero en realidad nos cuesta comprender las etapas y el proceso de cómo hacer investigación, si no estamos hablando de seres omnipotentes en la ciencia, estamos hablando en lo cotidiano. Debes cuestionarte las cosas que haces, debes cuestionar los procesos, entonces eh, es bueno, pues, es ahora justamente que estamos en pandemia encerrados, cuestionarse, ¿qué pasa con este virus? ¿Por qué es tan invasivo? ¿El virus es el que mata o en realidad son las enfermedades que traen, por ejemplo, los adultos mayores que permiten que el virus eh, se disperse mayormente y ataque órganos en este tipo de personas y no en jóvenes? Eso es un cuestionamiento, eso es lo que tú estás haciendo. Observar, no me veo bien, súbale el brillo. Ah, ya. Qué bueno que me van diciendo, a ver. Ah, ahí están. Uy, si soy una abuelita en esto, ya. Entonces, tenemos observación. A partir de la observación sale una pregunta, ¿cierto? Que va a generar un problema de planteamiento. Después tú tratas de responder a través de lo que tú traes preconcebido, ¿cierto? Teorías, hipótesis, leyes, lo que has aprendido anteriormente. Y luego, como tú estás tratando de darle una respuesta a un fenómeno 8 que te llama la atención, tú generas una hipótesis. Una hipótesis es una posible solución a un problema. Tú sugieres algo, tú crees que esto puede ser. Entonces yo di un ejemplo, yo dije, yo soy el científico, vi que en una manzana crecían gusanos y había muchas moscas. Entonces, ¿qué digo yo? Yo digo, ¿por qué hay larvas? ¿Por qué hay moscas? Ay, me acuerdo de la teoría celular donde dice que los organismos se generan a través de otros preexistentes. Ah, ya. Entonces yo digo que las larvas a partir de otro organismo se creó. Esa es una teoría que yo tengo. Después tú propones una hipótesis respecto a eso, entonces yo digo, las larvas en la manzana son producto de que las moscas ponen huevos en la manzana. Si es verdad, si es así, vamos a tener que ocupar la experimentación, ¿ya? Entonces vamos a tener que llegar a la resolución de un problema. Y para eso hay un procedimiento. Y en un procedimiento hay materiales. Y en un procedimiento hay análisis de resultados y conclusiones. De hecho, en una investigación científica, los científicos donde mayormente cometen los errores es en el procedimiento. ¿Por qué? Porque la hipótesis que tú hayas planteado para partir una investigación puede que se rechace simplemente, no tengas nada más que decir respecto a una hipótesis. Se rechazó, no se cumplió en el experimento. Pero si tú no sabes usar las variables correctas, si tú no sabes ocupar una técnica, si no elegiste la técnica precisa para esa situación puntual que queremos experimentar, no te va, no te va a dar los resultados óptimos que tú pensabas, ¿ya? Entonces, tú haces un experimento, ¿cierto? Después de tu hipótesis, y después compruebas.
Si la hipótesis y la experimentación llegaste o sea, tu hipótesis es asertiva, la aceptas, porque con el experimento tuviste que sí obtuviste los resultados que tú esperabas, esa hipótesis se acepta y se vuelve una teoría, ¿ya? Ahora, teoría suena como algo como que no va a cambiar en el tiempo, la teoría celular, ¿cierto? Es como que fuera algo, como una ley, pero ahí está la diferencia. Entonces, recordemos antes que para que pasemos a la diferencia entre hipótesis, entre teoría y ley, ¿ya? Tenemos, y ustedes van diciéndome dedito para arriba, tenemos pasos a seguir. Observas un fenómeno que a ti te llama la atención, ¿cierto? Un fenómeno o un hecho, ¿ya? Ese fenómeno está ahí, está siempre el mismo, no cambia, no evoluciona con la ciencia, ¿ya? Después, ¿qué haces tú? Ese fenómeno, tú te generas una pregunta, algo te inquietó, ¿cierto? Tú te haces una pregunta. Cuando tú te haces una pregunta, tú generas un problema de planteamiento. Tú planteas el problema de tu investigación, ¿ya? Cuando tienes listo el problema de planteamiento, de acuerdo a tus conceptos preconcebidos anteriormente o lo que tú puedas leer o manejar, tú creas una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una posible respuesta a un fenómeno, posible, ¿ya? Y las hipótesis, a través de una experimentación, tú puedes aceptarlas o rechazarlas. No pasa nada si las rechazas. Si en el fondo lo que pasa es que tu predicción no, no tenía nada que ver, ¿ya? Por ejemplo, en mi tesis, yo estudié una carrera que se llama el biólogo, ¿ya? El biólogo es un investigador, ciencias puras. Y yo estuve en un hospital, varios de acá del cuarto me conocen. Y yo hice una hipótesis respecto a una bacteria que atacaba a los enfermos en un hospital, que según yo alargaba la hospitalización de los enfermos, de todo tipo, politraumatizados, bebés en UCI, personas en UTI, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Que mi bacteria no era tan patógena como otra bacteria que sí se enfermaba mucho a las personas. Entonces, si bien mi procedimiento fue el asertivo, yo hice pruebas, tomaba cultivos de los catéteres, sondas de las personas hospitalizadas, después no pasó nada. No, mi bacteria no era tan patógena como yo pensaba y no estaba asociada a la permanencia en más tiempo de los enfermos, ¿ya? Porque todo esto en el fondo, como es servicio público en el hospital que yo hice esta investigación, genera mayores gastos para la institución y obviamente para el ministerio. Entonces, ahí yo rechacé mi hipótesis y simple, tenía que argumentar respecto a por qué fue rechazada mi hipótesis, ¿ya? Entonces, cuando mi hipótesis, de acuerdo al experimento, a la experiencia que yo hice, concuerda los resultados con lo que yo predije, inferí, di una posible solución a mi pregunta, se acepta y se forma una teoría, ¿ya? Pero la teoría no es algo absoluto, pero sí es algo que se mantiene en el tiempo. La ciencia sí evoluciona, porque la ciencia, si bien es conocimiento, se asocia a la tecnología, que no es lo mismo, ¿ya? La tecnología son herramientas para que nosotros podamos ir descubriendo más, ¿ya? Entonces, en el fondo, yo junto con la tecnología voy avanzando respecto a los contenidos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo así antiguo. Si bien Mendel hablaba de factores que se heredaban en las generaciones, él no sabía químicamente qué era ese factor. Por lo tanto, como la ciencia fue evolucionando, la biología molecular fue evolucionando, después se dieron cuenta que esos factores que hablaba Mendel eran genes, y esos genes son moléculas, ¿cierto? Ya, a eso me refiero. En el fondo la tecnología es una herramienta que juega a favor de la ciencia, pero como la teoría no es estática y como en el fondo una teoría, no sé qué lo describía así, sí, un científico que me llamaba mucho la atención, que decía que una teoría era una bolsa, como una bolsa llena de
de fenómenos o ideas, ¿ya? Y en el fondo no es algo absoluto. Las teorías pueden ir cambiando. Y si no han cambiado es porque en el fondo no han encontrado más fenómenos o simplemente no han propuesto más hipótesis respecto a un tema en particular. ¿Ya? ¿Qué curso le explica, profe? Esto es para cuartos medios. Estamos hablando sobre PTU, ¿ya? Entonces, la teoría es cuando la hipótesis se acepta, pasa a ser una teoría, pero no es algo absoluto, ¿ya? Es algo que puede ser modificable en el tiempo. Ahora, una ley es un fenómeno, es un hecho explicado, pero que no hay que, ¿cómo se dice? No hay la necesidad de, de alguna explicación o especulación respecto a ese concepto. Por ejemplo, la ley gravitatoria. Por ejemplo. En la ley gravitatoria lo que explica es cómo habla sobre una fuerza responsable de la caída de los cuerpos, ¿cierto? Pero no explica, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? No explica qué es la gravedad, o no explica por qué se caen los cuerpos, ¿ya? Para haber llegado a una ley, que puede ser a partir de una teoría, tuvieron que pasar muchos años, muchos, muchos. O sea, una ley, para que sea una ley, para que una teoría pase a ser una ley, primero que todo tiene que estar respaldada por toda la comunidad científica, o sea, tiene que estar alineados las ideas respecto a un tema puntual en cualquier índole. Cuando ese tema están todas las comunidades científicas encargadas de esto, están todos de acuerdo que así es, puede pasar mucho tiempo, pueden pasar mucho tiempo, mucho, no un año, ¿ya? Y el respaldo universal, y esa ley además se escribe a través de una ecuación de matemáticas simple, pasa a ser una ley definitivamente. Pero para que pase a ser una ley, tiene que haber muchas teorías, tiene que haber un sustento y un respaldo científico alineado mundialmente, y pueden pasar muchos años. O sea, para que la teoría celular pase a ser ley, tendrían que estar todos los científicos de acuerdo a los postulados de la teoría celular, ¿ya? Y más encima, generar una ecuación, ¿ya? Entonces, tenemos hipótesis, un supuesto, una predicción de algo que te inquietó a ti, una posible respuesta a un fenómeno. Cuando ese fenómeno, a través de la experimentación, tú compruebas que es así, pasa a ser teoría, y luego cuando la teoría es aunada durante muchos tiempos, todos piensan lo mismo respecto a esa teoría, se crea una ecuación simple, además hay un respaldo de todos los científicos, y esto para que haya respaldo de todos los científicos tiene que pasar mucho tiempo, ahí yo puedo decir recién que es una ley, ¿ya? Entonces, métodos científicos, chiquillos, en la PTU, prueba de transición universitaria, aparecen el 40% de los contenidos. O sea que tú vas a ver una pregunta donde va a aparecer un gráfico, por ejemplo, donde van a aparecer variables y donde te van a decir a ti o te van a pedir dentro de las alternativas que busques el procedimiento más adecuado, ¿qué más? El procedimiento más adecuado, cuáles son las variables dependientes e independientes, y si no me si, cuáles serían tus inferencias respecto a un tema, y te dan las 5 opciones, lo que no es menor. Entonces, súper importante que yo, más que nada, hoy día quería decirlo, básicamente, yo no desglosé el método científico ni cómo es una investigación, pero estoy dando los lineamientos básicos para que tú te vayas cuestionando cosas. Yo decía por ejemplo, hoy día hablemos de ciencia. Hablemos de ciencia. ¿Qué es hacer ciencia? Eso es hacer ciencia. En el fondo, las fundaciones respecto a la ciencia, o los institutos, el Instituto Millennial, Fundación para la Ciencia, CONICIT, lo que pretende es incentivar, obviamente, la divulgación científica, ¿ya? Que nosotros estemos informados.
Ahora, con todo lo que está ocurriendo, tú deberías cuestionarte muchas cosas. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Hasta cuándo llega esta pandemia? ¿Cuáles son los factores que afectan, por ejemplo, que nos mantengamos encerrados? ¿Por qué es importante usar mascarilla? Todas esas cosas que uno lo acepta como algo propuesto por el ministerio, por el gobierno, pero en el fondo cuestiónate, porque al cuestionarte, al manejar conocimiento, tú puedes decidir. Si acá, respecto a la pandemia que estamos experimentando, es muy importante mantenerse informado. Eh, Ayer hablaba con una, no colega, con un médico y una enfermera que dice que ya la vacuna está lista. Y de hecho hay antivirales que se están usando en Rusia y en Alemania respecto al virus y que a Chile no ha llegado. Pero cuando lleguen, ustedes saben que los medicamentos en Chile no son de los más baratos. Queda muy poco el asunto de la vacuna. Recuerden que una vacuna no es solamente realizarla o hacerla, sino que sí tiene que probar, y no se ha probado en humanos. Entonces, eso es un cuestionamiento, eso es hacer ciencia. Eso es lo que el gobierno está focalizado en la PTU. A ti te tienen que hacer parte de la ciencia. Otra cosa importante que se me había olvidado es decir que en la elaboración de la PTU están considerada la priorización de contenidos, niños. O sea, el gobierno en ese sentido ha sido empático respecto a que ellos van a ir viendo claramente eh, que la forma en que ustedes han ido aprendiendo no es la misma que los otros años, ¿ya? Así que eso está considerado en los conocimientos, ¿ya? Entonces hoy día vimos un poquito a modo de introducción qué es un método científico. Yo hablaría mucho de ciencia en realidad, más respecto al contexto. ¿Cuáles son los pasos básicos de una investigación? ¿Qué es lo que no debes hacer? En el fondo esto surgió naturalmente, la inquietud del hombre por fenómenos no hechos. Y no solamente en el área científica, esto es a todo nivel. O sea, dentro de la de los científicos que yo admiro, que es la Cecilia Hidalgo, una bioquímica, ella nunca ha nunca ha separado la ciencia con lo social, lo político y lo económico. O sea, el impacto de la ciencia en un país es muy importante. Obviamente en Chile no lo entienden, porque se gasta muy poco en investigación. En los países desarrollados, el presupuesto eh, del PIB que le llaman, ¿cierto? Si me soplan los colegas, las siglas siempre se me olvidan. Eh, ¿Cómo se llama esto? Del Producto Interno Bruto, que es como es como lo que está disponible para gastar en los países. Chile el 0,3% gasta en investigación. Argentina 1%. La UNESCO dice que los países que van en pos del desarrollo deberían gastar mínimo un 1% del Producto Interno Bruto, que es como la plata que tiene el gobierno para incentivar obviamente la ciencia y la investigación. Pero en Chile el 0,3%. Entonces, así como vamos, Chilito querido, poco evolucionado vamos a tener esto. Entonces lo importante es que te inquiete esto. O sea, la pandemia es un momento, pero exquisito para experimentar los pasos que vimos. Observar, plantearte preguntas. Si tienes preguntas respecto al coronavirus, las estadísticas, cuando el ministro Mañalich y el ministro de Salud o en las noticias ves los gráficos, porque hay gráficos que están muy mal hechos, ¿por qué sube la curva? ¿Por qué baja la curva? ¿Por qué dicen que todos tenemos que enfermarnos? Todos esos cuestionamientos es parte de esta inquietud del área científica, que es lo que en el fondo humildemente uno quiere que tú entiendas, ¿ya? Así que espero que les haya gustado, es a modo de introducción. La próxima clase vamos a partir por biomoléculas, ¿ya? Y así vamos a ir viendo después organelos celulares, y si usted tiene alguna